Si están aquí, estoy segura que, como a mí, les resultará muy interesante conocer de dónde proviene este enigmático objeto que se vende en jugueterías. Sí, así como lo oyen. La Ouija, según la grafía recomendada por la RAE, o Ouija, del francés oui y del alemán ja, es un tablero de madera que tiene alfabeto y números con el que supuestamente se establece contacto con espíritus. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda, se introdujeron las prácticas espiritistas y las mesillas de té se convertían rápidamente en superficies de las que invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá. O al menos eso se suponía. Los medios eran variados y entre los más habituales se encontraban las tablas parlantes, que permitían la fácil comunicación con los espíritus y que algunos pretendían atribuir a los egipcios. A mediados de siglo, el francés Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. El puntero es una pieza plana pequeña, en forma de corazón, generalmente de madera, equipado con 2 ruedas y una abertura para sujetar un lápiz que se utiliza para facilitar la escritura automática. Así, no es de extrañar que en la tierra del derecho de patentes apareciera un emprendedor que inmediatamente vio la oportunidad de negocio. Elijah Jefferson Bond era un veterano de la Guerra de Secesión, donde luchó con los confederados y además era masón, por si el dato les interesa. A finales del siglo XIX se declaró como su inventor, y aunque inventó y patentó otros artículos, incluida una caldera de vapor, generalmente es recordado por patentar la tabla Ouija. Este solicitó una patente en los Estados Unidos el 28 de mayo de 1890. La patente fue concedida el 10 de febrero de 1891. Charles Kennard y William Maupin fueron incluidos como cesionarios. Kennard creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Elijah Bond asignó sus derechos de tabla Ouija a Kennard Novelty Company para la distribución en los Estados Unidos y a International Novelty Company para las ventas en Canadá. Kennard inventó asimismo el nombre Ouija, afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia que probara tal afirmación. El 15 de junio de 1892, International Novelty firmó un contrato con Cobb Clark Canadá para fabricar tablas Ouija por una tarifa de licencia de 25 centavos cada una. Se desconoce cuánto duró este acuerdo, pero Cobb Clark continuó haciendo las tablas durante décadas. Quizás Bond pensó que había perdido el barco vendiendo tan rápido. En cualquier caso, produjo en 1907 la tabla Nirvana de su Svastika Novelty Company en West Virginia durante un corto tiempo. Es una de las tablas más raras. Conocida como la otra tabla Ouija de Bond, los coleccionistas pensaban que estaba extinta hasta hace poco. En su logotipo figuraba una esvástica cruzada por esa palabra. A pesar de que faltaban décadas para que ese símbolo se hiciera tristemente famoso, ya por entonces comenzaba a ser utilizado por grupos antisemitas. Que esa fuera la razón por la que la adoptó Bond, o si simplemente se trataba de un guiño a los orígenes supuestamente ancestrales de la Ouija, es difícil saberlo. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado de Kennard,
un emprendedor de Baltimore que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Ouija por los medios, porque fue bajo su empuje empresarial como el tablero se convirtió en un verdadero fenómeno. Fuld montó un pequeño imperio sostenido principalmente por los tableros de Ouija y las mesas de billar. Fue Fuld quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos oui y ya, que significan sí en francés y en alemán respectivamente. En 1927 se cayó desde el tejado de una de sus fábricas, donde estaba supervisando la instalación de un asta de bandera, y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado al hospital. Parker Brothers, fundada en 1883 y conocida en la actualidad por juegos como Monopoly o Cluedo, entre otros muchos, adquirió los derechos en 1966. Actualmente, otras empresas comercializan este tablero, al que llaman Witchboard. Lo que sorprende de la patente número 446.054, que Bond registró también en Canadá, es que el artilugio aparece clasificado como juguete o juego, sin mención alguna a su posible utilidad espiritista. Y de hecho, mantuvo esa catalogación en las sucesivas versiones comercializadas por la International Novelty Company. Hoy, la patente del tablero es propiedad de la multinacional Hasbro, la misma que posee juegos tan universales como el antes mencionado Monopoly, Hundir la Flota, el Twister o los muñecos de los Transformers, y que incluso en 2010 levantó una gran polémica al presentar una Ouija expresamente diseñada para niñas de color rosa, por sexista y también por peligrosa. Pero lo cierto es que se vende como juguete para los más pequeños desde hace al menos 50 años. En cuanto a Bond, quien murió en 1921, su tumba permaneció décadas perdida, hasta que fue finalmente localizada en el 2007 en el cementerio Greenmount de Baltimore. Un grupo de entusiastas logró reunir dinero para colocarle una lápida digna. En la parte trasera incorpora un tablero de Ouija. Un reconocimiento a su legado y quizá también una forma de facilitar las cosas a quien quiera establecer contacto con su creador. Lástima que su posición vertical no ayude. Ahora hablemos acerca de la tabla en sí. La Ouija tiene muchas similitudes con la zairagia, un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrita una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. Para hacer una consulta, se deben partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en el que se hace la pregunta. Luego se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y así darán una respuesta. El tablero Ouija tiene como objetivo el contacto, con o sin entrar en un trance mental, de las personas que participan en la sesión con espíritus o almas en pena, personas y mascotas fallecidas. Tiene un puntero movible, de forma triangular o de corazón, o también puede usarse un vaso vacío. Todos los participantes ponen sus dedos índice sobre el puntero. De un lado del tablero hay un sí y del otro lado un no. Arriba un hola y abajo un adiós, y en forma circular las letras del abecedario. Para comenzar el juego, cada participante hace una pregunta y espera a que el puntero se mueva hasta una letra, luego hasta otra, hasta formar una palabra coherente. En la década de 1890, el psicólogo estadounidense Joseph Jastrow llevó a cabo una serie de experimentos usando un aparato llamado automatógrafo, que explica por qué la Ouija deletrea palabras y frases.
Los participantes tenían que colocar la mano sobre una placa, de modo que cualquier mínimo movimiento provocaba que a su vez se movieran unas bolitas de bronce. Aunque no se daban cuenta, cuando se les pedía que pensaran en una dirección, la máquina registraba un movimiento en ese sentido. Por supuesto, estas personas aseguraban que su mano permanecía completamente inmóvil. Los movimientos, llamados acciones ideomotoras, explican que se mueva el puntero a través de la tabla de Ouija. Dijo el psicólogo que la gente que usaba estas tablas no estaba hablando con los muertos y en comunión con el diablo, hablaban con ellos mismos. En un experimento realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban, no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. Esto da pie a la teoría de la acción idiomotriz, es decir, el movimiento del vaso, o pieza que sirva de marcador o puntero, se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos de cada participante. Desde el punto de vista religioso, la crítica apunta no a la falta de efectividad del tablero Ouija, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar al tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá, que pueden causar daño a los jugadores. La postura católica oficial es que más allá de los efectos peligrosos de esta y otras prácticas, como el espiritismo, la adivinación o la hechicería, las mismas son contrarias al respeto que se debe tener a Dios, porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. El exorcista José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, afirma que la mayor parte de los casos de posesión demoníaca se producen tras participar en ritos esotéricos, como la Ouija, el espiritismo, la santería afrocubana, macumba, vudú, etc. En resumen, dejando de lado religiones y creencias, y a sabiendas de que cada quien hará lo que crea conveniente, es importante para mí decir que en caso de querer hacerlo, utilicen este artefacto con responsabilidad. Aunque no lo crean, existen reglas e información que pueden obtener fácilmente en línea acerca de cómo utilizar correctamente la tabla. No se embarquen sin conocimiento en estas supuestas artes oscuras de contacto. No porque puedan contactar con alguien o algo, que ni lo dudo ni lo afirmo, sino por su mente. A lo mejor no está realmente preparada y se despierta algo dentro tuyo que no deseas.